Dios, onda, bien fuerte, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Vamos con las palmas, bien alegre. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Dígalo. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todo, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, vamos a decirle al Señor: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Dígalo. Tú eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Un aplauso fuerte para el Señor. Alabe la gloria de Dios, a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Y cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Diga amén. Vamos a ir a la Sagrada Escritura en esta hora, querida iglesia. Y para ello le invito a que abra su Biblia, por favor, en San Lucas, capítulo 5, verso 17. Amén. Repito, Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 17. Amén. Usted que haya encontrado, me confirma con un amén. Gloria a Dios. Vamos a quedar de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, San Lucas, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto
maravillas. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. Bien fuerte ese aplauso, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, ¿quién es el que vive? Quiero que preste mucha atención, querida iglesia, a esta palabra que el Señor en su misericordia ha preparado para nosotros en el día de hoy. Hoy, hermanos, la Biblia nos relata acerca de un milagro maravilloso, hermanos, que sucedió en un paralítico. Este hombre paralítico, por lo que podemos ver, hermanos, era un hombre cuadrapléjico, amén. Es decir, no tenía movimiento en sus manos ni tampoco en sus pies. Por lo que, hermanos, la situación de este hombre era bastante crítica, difícil. Cualquiera podría decir, bueno, era solo paralítico, no podía caminar. Pero, hermanos, recordemos que en esas épocas no existían las comodidades con las que de repente se puede tratar a una persona en estas condiciones. No existía de repente un colchón confortable. Este hombre llevaba mucho tiempo en esta situación, por lo cual, hermanos, existía la gran probabilidad de que este hombre, hermanos, se le hubiesen formado llagas en su cuerpo, heridas en su cuerpo. Obviamente él no las podía sentir, era paralítico, pero, hermanos, gloria al Señor, su cuerpo estaba en condiciones decadentes a causa, hermanos, de esta parálisis. Repito, no existía, hermanos, una forma de tratar a un enfermo de parálisis de una manera confortable, como quizás hoy que existen colchones ortopédicos, donde la persona, hermanos, pueda quizás su cuerpo no sentir o no experimentar o no ser maltratado, hermanos, por causa de estar sentado o acostado de manera constante. Vale la pena recalcar que a causa de este hombre ser paralítico, probablemente su compostura, su estado físico era demasiado delgado, ya que al no mover sus piernas y sus manos, pues no tenía la suficiente masa muscular. Entonces todo esto indicaba que este paralítico era alguien bastante delgado, amén, que su masa muscular era prácticamente nula. Si tenía, llegaba a tener muy poco. Pues recordemos, hermanos, y a esta conclusión podemos llegar, a que está comprobado médicamente de que cuando una persona no mueve sus piernas, no mueve sus brazos, no mueve su cuerpo, pues la masa muscular de esta persona se deteriora, y esta hace que obviamente sea más delgada. Amén. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. Pero aquí vemos, mis amados hermanos, cómo este paralítico llega, hermanos, a la presencia de Jesús. La Biblia nos habla que Jesús estaba enseñando y, hermanos, estaba dentro de una casa y la casa estaba completamente colmada. Multitudes de personas habían llegado, hermanos, para escuchar el mensaje de Jesús, y entre ellos estaban los fariseos y doctores de la ley, que también estaban sentados escuchando al Señor Jesús. Y es ahí, en ese momento, mis amados hermanos, que deciden llevar al paralítico a la presencia de Cristo Jesús. El versículo 18 dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Diga gloria a Dios. En este pasaje vamos a aprender varios aspectos que van a servir de mucha bendición y de mucha edificación para nuestras vidas. Y aquí vamos a ver el primer aspecto, y es el aspecto, hermanos, de 4 hombres
que decidieron llevar a este paralítico a la presencia de Jesús. Como decía al principio, este paralítico era alguien cuadrapléjico, era alguien que quizás, hermano, y que obviamente no podía moverse por su propia cuenta, no podía, hermanos, dirigirse de un lugar a otro por su propia cuenta. Era un hombre que quizás estaba resignado a vivir en estas condiciones. Era un hombre que quizás, hermanos, mantenía dentro de su casa o de vez en cuando sus amigos lo sacaban para que le dieran limosna, ya que las personas en estas condiciones vivían, hermanos, de la generosidad de otras personas y tenían que pedir limosna. Amén. Pero lo cierto es que aquí, hermanos, los protagonistas de esta historia, aparte del paralítico, resultan siendo unos hombres que llevaron a este paralítico a la presencia de Jesús. ¿Fue fácil llevarlo a la presencia de Jesús? No, ¿cierto? Porque repito, no existía la tecnología. Imaginémonos ese escenario. En Marcos se dice que eran 4 hombres. Quizás cada uno agarró la punta de la camilla y llevaron, entre ellos quizás hablaron, mira, allá está Jesús, Jesús está enseñando, llevémoslo ahí, Jesús lo puede sanar, Jesús lo puede levantar. Y se fueron con esa fe, pero cuando llegaron a la casa, encontraron que la casa estaba llena. No había, mis amados hermanos, lugar, pero ellos se detuvieron. ¿Se decepcionaron? ¿Cuál era la meta de ellos? Ir a la presencia de Jesús. Y qué lindo, hermanos. Aquí vemos, hermanos, una enseñanza, un ejemplo tremendo respecto a la fe de estos 4 hombres, que estos no se detuvieron, hermanos. Repito, estos 4 hombres no se detuvieron a pesar de, hermanos, a pesar del impedimento, a pesar del obstáculo. Ellos no se detuvieron. Ellos inmediatamente agarraron, hermanos, al paralítico y lo subieron al techo. ¿Que era una tarea fácil? No. A veces nosotros quizás decimos, vamos hoy a la iglesia. Y de repente Dios permite que caigan gotitas de lluvia. Y muchos inmediatamente dicen, uy, no, me voy a mojar, me voy a resfriar, me voy a enfermar. O quizás de repente, gloria al Señor, muchas veces nos disponemos a venir a la iglesia y por el paro no hay transporte, no hay cómo ir. A veces, mis amados hermanos, nosotros disponemos nuestro corazón para llegar a la casa de Dios, para buscar la presencia de Cristo Jesús, y el lugar predilecto donde nosotros buscamos al Señor es aquí, en el templo, en la iglesia. Pero muchas veces, ante el primer impedimento, nos estancamos. Simplemente decimos, uy, no se pudo, y tantas ganas que yo tenía de ir hoy a la iglesia. Y no, mire, se mandó a llover, está haciendo frío, no hay bus, no hay trole, no hay un medio de transporte, están bloqueadas las vías. Pero yo me imagino que si estos hombres vivieran en nuestros tiempos, a estos hombres nada los detendría, hermanos, acercarse a Jesús. Porque cuando tenemos una fe, hermanos, grande en el Señor, nada ni nadie nos detiene para acercarnos a la presencia de Jesús. Nada ni nadie nos detiene. Y recordemos que la fe sin obras es muerta. Y ellos demostraron esa fe con obras, porque de hecho ellos podían haber dicho, no, vamos a llevar al paralítico a Jesús para que Jesús lo sane y tener esa fe. Pero al ver la multitud dentro de la casa, hasta ahí les hubiera llegado la fe. Y tal vez hubiesen dicho, no se pudo, mire, teníamos la intención de llevarlo a Jesús, pero hay mucha gente, no hay cómo llevar a este hombre a la presencia de Jesús. Y hasta ahí hubiera llegado la fe. Pero la fe que ellos tenían era una fe viva. Era una fe con obras. Y esa es la fe que Dios se agrada. La fe que tiene obras. La fe, hermanos, que nos impulsa a esperar en el Señor. La fe que nos impulsa, mis amados hermanos, a hacer, hermanos, cosas que nosotros ni imaginamos.
con tal de hacer la voluntad de Dios. Cuando usted y yo tenemos fe, esa fe nos impulsa a vivir en agrado a Dios. Y esa misma fe impulsó a estos hombres a subirse al techo, tarea que no era fácil. Imagínense usted ese escenario. Quizás, hermanos, 2 de ellos subieron al techo, los otros 2 se quedaron abajo, tendieron algunas cuerdas, amarraron las puntas y ahí poco a poco empezaron a subir al paralítico. Obviamente tuvieron que amarrar al paralítico a la camilla para que no se cayera. Lo cierto es que la tarea no era fácil, mas ellos tuvieron la fe y la fe los impulsó a hacer esta obra. La fe los impulsó, hermanos, a vencer las barreras. Esa multitud no iba a ser impedimento de ellos llevar a este paralítico a la presencia de Jesús. Así que, hermanos, lograron lo que querían, subieron al paralítico al techo, pero ahí no acaba la misión. La misión, hermanos, era colocar a este paralítico delante de Jesús. Y venía lo más complicado. ¿Qué era lo más complicado, pastor? Romper el techo. ¿Cómo se iba a poner el dueño de esta casa? Me están modificando la casa, qué bendición. Voy a tener luz en plena mitad de mi sala. Obviamente el dueño de esta casa se iba a enojar. Y obviamente el dueño de esta casa iba a pedir, hermanos, que se pagara los daños que estos estaban ocasionando. Pero para estos hombres llenos de fe, ¿fue un impedimento eso? No, hermanos, no fue impedimento la multitud, no fue impedimento subir al paralítico, ni fue impedimento quizás decir, vamos a romper este techo, vamos a zafar el techo y vamos a pagarlo. Pero lo que nos interesa es que nuestro amigo sea sano, que este compañero sea sano, y así nos toque pagar el techo, pero desde que él sea sano no importa, lo haremos, porque eso es lo que hace una fe viva. Una fe viva nos impulsa a hacer obras, y sobre todo obras que nos lleven a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obras que nos impulsen a estar cerca de la presencia del Señor. Yo me imagino ese momento, toda la gente, toda la multitud sentada escuchando a Jesús, y de repente el techo empieza a sonar. Y yo me imagino la gente que es distraída, ¿no? Que con cualquier cosa se distraen. Empezaron a mirar para arriba y ¿qué pasará? ¿Serán gatos? Pero qué ruido fuerte, qué fuerte es eso. Yo me imagino, hermanos, a estos 4 caminando por encima del techo. Los pasos, la gente ahí. Pero, hermanos, el sonido más fuerte fue cuando empezaron a sacar el techo. De repente empezó a caer polvo, hermano. Y yo creo que toda la gente estaba distraída. Jesús hablando, Jesús enseñando, pero muchos quizás distraídos y preguntándose a otro, pero ¿qué estará pasando? Quizás el dueño de la casa desesperado, ¿qué pasará en el techo de mi casa? Se está rompiendo. Hermano, y lo más interesante es que, hermanos, estos amigos del paralítico calcularon tanto que lograron, hermanos, colocar el cuerpo del paralítico delante de nuestro Señor Jesucristo. Lo pusieron en medio de la gente y de Jesús, pero el paralítico quedó delante de Jesucristo. Yo no sé si ellos miraron, gloria a Jesús, desde afuera, calcularon el metraje, pero hermanos, el objetivo de ellos era colocar al paralítico delante de Jesús. Y como lo declara aquí el versículo 19, hermanos, en sus últimos renglones, efectivamente, hermanos, ellos rompieron el techo y lograron colocar al paralítico delante de la presencia de Jesús. ¡Aleluyas! A su nombre. Entonces mire todo lo que ellos hicieron. Llevaron al paralítico, lo subieron al techo de una casa, tarea que no fue fácil. Rompieron el techo de una casa y lograron su objetivo, colocar al paralítico
delante de Jesús. Y mire lo que Jesús señala en el versículo 20, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: al ver él la fe de ¿quién? ¿De quién vio la fe? ¿Y quiénes son ellos? Los hombres que llevaban al paralítico, ¿cierto? Fíjese que Dios vio la fe de ellos. ¿Te das cuenta que esa era una fe viva? Una fe que no se dejó, hermanos, amedrantar por las oposiciones o por los impedimentos. Una fe, mis amados hermanos, que les llevó a toda costa llevar un alma a un enfermo, a una persona necesitada a la presencia de Jesús. No escatimaron gastos, no escatimaron gloria al Señor, costos. No, ellos, hermanos, querían llevar esa alma, ese amigo, ese familiar o pariente, quizás ese paralítico, querían colocarlo delante de Jesús. Y por eso Jesús vio la fe de ellos. Y por la fe de ellos fue que el Señor se glorificó. Aquí hay una enseñanza maravillosa, querida iglesia del Señor. Y es que, mis amados hermanos, nosotros debemos tomar el ejemplo de estos hombres. El ejemplo, hermanos, gloria al Señor, de llevar a alguien a la presencia del Señor. De llevar un alma a la presencia de Dios. Llevar un alma no es fácil. No es fácil, mi amado hermano, y no se trata quizás de la misma forma en la que sucedió con este paralítico, de usted llegar a la iglesia y encontrarla llena y subirse al techo de la iglesia y romper el techo y poner al alma que usted trae aquí delante del altar. No. Más bien la lucha que nosotros, hermanos, experimentamos al llevar un alma es espiritual. Es una lucha espiritual. Pero, hermanos, qué ejemplo maravilloso encontramos en estos hombres, que aunque se levantaron impedimentos, ellos no se rindieron. Cuando usted y yo, hermanos, traemos un alma a la presencia de Jesús, hermanos, el enemigo va a poner impedimentos. El enemigo, hermanos, va a generar barreras que impidan que usted lleve un alma a la presencia del Señor. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? ¿Vamos a desistir? No, pastor, yo no pude traer un alma a la presencia de Jesús. Yo no pude traer un invitado porque la verdad me dijo que no. Me dijo que no tenía tiempo. Me dijo que no tenía para el pasaje, así que no lo pude traer. Pero fíjese que estas personas tuvieron que pagar un precio para llevar a Jesús delante, aleluya, del Señor. Llevar al paralítico delante de Jesús. Tuvieron que pagar un precio. Tuvieron que romper techos. Entonces, hermanos, la pregunta aquí es, ¿qué precio estamos nosotros dispuestos a pagar para traer un alma delante de la presencia del Señor? Algo que Dios quiere de cada uno de nosotros como pueblo del Señor, como hijos de Dios, como creyentes del Señor, es que ganemos almas para Él. Es que prediquemos su evangelio. Y cuando nosotros traemos un alma, hermano, Dios mira nuestra fe. Pues fíjese que Jesús levantó a este paralítico y antes de levantarlo, Jesús, como dice el versículo 20, Jesús había visto la fe de ellos. Hermanos, Dios ve la fe con la cual nosotros, hermanos, traemos un invitado a la presencia de Jesús. Dios quiere, querida iglesia, que nosotros, hermanos, nos esforcemos, que seamos valientes, que luchemos para llevar, hermanos, invitados, almas a la presencia de Jesús. Y es un tema que no estamos tratando solamente hoy día, es un tema el cual Dios, hermanos, nos ha tocado tratar en varias ocasiones. Y no solamente es un tema que yo he tratado, no. Es un tema que viene, hermanos, desde nuestros pastores, desde nuestra directiva mundial y desde el propio Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros?
Quizás nosotros por nuestra propia cuenta venimos a la presencia de Jesús y llegamos a la iglesia, el lugar predilecto donde encontramos la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero también la pregunta es, querida iglesia del Señor, ¿nos estamos tornando egoístas? Al ver el sufrimiento del vecino, del familiar, del amigo, ¿qué hacemos? Fíjese que estos hombres vieron que este paralítico no podía acercarse a Jesús, vieron el sufrimiento de este paralítico, vieron el dolor y ellos decidieron hacer algo. No fue fácil, pero decidieron hacer algo. Quizás, hermano, Dios permite que tú veas el sufrimiento de un familiar tuyo, el sufrimiento de tu vecino, el sufrimiento de tu compañero de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera. Dios ha puesto que veas, hermano, el sufrimiento de tu prójimo. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Luchamos para llevar esa alma a la presencia de Jesús? Oh, querida iglesia, Dios nos está llamando, gloria al Señor, a que volvamos a ese camino, a que no solamente pensemos en nosotros, no, yo voy a la iglesia, allá el pastor me ora, los hermanos me oran, ahí salgo revelado, soy bendecido y así como estoy bien. Gloria a Dios porque usted y yo estamos siendo bendecidos, pero hermanos, el Señor quiere que miremos también la aflicción de nuestro prójimo, que luchemos, hermano, porque nuestro prójimo sea bendecido. ¿Cuántos van a luchar, hermanos, por el prójimo? Diga gloria a Dios. Vamos a luchar, hermanos. Es el mensaje que Dios nos está dando en esta hora. Y es el ejemplo que Dios nos pone a través de su palabra, de estos hombres que superaron barreras, que no escatimaron costos, gastos, daños. Todo con llevar un alma a la presencia de Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por llevar un alma a la presencia del Señor, querida iglesia? ¿Nos vamos a rendir? No, es tiempo, hermanos, de que luchemos por ello. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. Volviendo aquí a la historia, en el versículo 20, dice la Escritura que al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esto es maravilloso. ¿Sabe por qué, querida iglesia? Porque antes del Señor sanar y Jesús siendo un Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que todo lo conoce, antes del Señor sanar a este paralítico, ¿qué hizo primero? Perdonó sus pecados. Y mire lo que la Biblia declara aquí en el Salmo capítulo 32, versículo 1. Quiero que leamos esta porción de la palabra. Salmos capítulo 32, en el versículo 1 dice la Escritura. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Dice la Escritura, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es bienaventurado, como dice el Salmo 32, gloria al Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero sabe, hermanos, muchas veces nosotros olvidamos eso. Y pues colocamos como prioridad la sanidad, la bendición. Jesús podía haber sanado como quizás lo hizo en muchas otras ocasiones. Y podía haberle dado una palabra de sanidad a este paralítico, como quizás lo hizo con el leproso, cuando un leproso se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué le respondió? Quiero, sé limpio. Y lo sanó en ese momento. Jesús operó milagros, hermanos, y declaró milagros. Pero aquí vemos algo diferente, que antes de declarar sanidad en este paralítico, ¿qué hizo el Señor primero? Perdonó sus pecados. Y cuán importante es para nosotros recibir el perdón de Dios antes que cualquier otra bendición.
antes que cualquier milagro, antes que cualquier sanidad, cuán importante es recibir ¿qué? Perdón de Dios. Pero a veces, hermano, el creyente, a veces las personas como que ignoran y hacen a un lado este tema. Y por eso leímos en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Usted sabe que el pecado es algo que detesta el Señor, es algo que a Dios no le agrada. Recordemos que cuando Jesús fue crucificado, Jesús en un momento se sintió desamparado, pues una de las palabras que pronunció Jesús en la cruz del Calvario fue Elí, Elí, lama sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús se sintió desamparado? ¿Qué fue lo que aconteció si siempre el Padre estaba con él? Recordemos que Jesús en la cruz estaba ¿qué? Cargando todo el pecado de la humanidad. Y era tanto el pecado que había allí, que ¿qué hizo Dios? Se apartó. Por eso las palabras de Jesús en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que, hermanos, algo que Dios detesta es el pecado. Pues Dios es santo, santo y santo. Amén. Él es santo. En Él no hay pecado. En Él no hay iniquidad. Aún Jesús estando aquí en la cruz, aquí en la tierra, antes de ser clavado en la cruz, Jesús vivió una vida de santidad. En Él no hubo pecado. Acompáñeme por favor a leer el libro del profeta Isaías para ver esta gran verdad. En el capítulo 53, libro del profeta Isaías, capítulo 53. Vamos a leer, gloria al Señor, del versículo 4 en adelante. Isaías capítulo 53, verso 4. ¿Cuántos encontraron? Diga gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Te das cuenta? Jesús cargó, mis amados hermanos, todo el pecado, gloria al Señor, en cada uno de nosotros. Ahora mire lo que dice el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Te das cuenta? Esta profecía nos habla del propio Señor Jesús. Y aquí el profeta, inspirado por Dios, declara, hermanos, hablando acerca del Mesías, que en Él nunca hubo ¿qué? Maldad, ni engaño. Es decir, en resumen, nunca hubo pecado en Él. Pero Él tuvo que cargar todo el pecado. Y por causa de cargar todo el pecado, Dios se apartó de Él. Entonces te das cuenta de que Dios y el pecado no compaginan. Entonces, hermanos, si yo vivo una vida de pecado, ¿cómo voy a esperar el favor de Dios en mi vida, cierto? Y más cuando yo soy consciente de que estoy haciendo algo desagradable a Dios y sigo en esa vida, hermanos, ¿cómo voy a obtener el favor de Dios? Por eso, mis amados hermanos, es interesante ver en este caso, antes de que el Señor Jesús sanara, hermanos, a este hombre, hermanos, primero perdonó sus pecados.
Y quiero dejar algo muy claro. Los milagros de Dios no los recibimos, hermanos, por mérito propio, porque nosotros somos pecadores. Nosotros los milagros y las bendiciones del Señor las recibimos por la gracia de Dios. Y ese es el favor inmerecido. Favor inmerecido por la gracia de Dios. Pero ¿por qué aquí sucedió esto? Y aquí es donde viene la enseñanza. Para Dios es importante, hermanos, limpiarnos de todo pecado, de toda iniquidad. Para Dios es importante que tú seas limpio del pecado. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues solo Jesús lo puede hacer. Pues mire, fíjese que aquí mismo Jesús, hermanos, aleluya, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Los fariseos y religiosos que estaban ahí inmediatamente empezaron a murmurar, pero este hombre qué blasfemia se está diciendo. Ningún hombre puede perdonar pecados, solo Dios. Y es verdad, solo Dios perdona pecados, pero lo que estos religiosos ignoraban era que el mismo Dios estaba ahí delante de ellos, sino que ellos no lo habían notado. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, donde la Biblia nos relata el bautismo de Jesús, vamos a leerlo. Gloria al Señor. En Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista hace la siguiente declaración. Dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿cómo dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús, mis amados hermanos, el que tiene poder de quitar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Por eso Jesús con toda autoridad le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Para Dios es importante y es primordial, antes de sanarnos, de liberarnos, de bendecirnos, limpiarnos de nuestro pecado. A veces nosotros tomamos como prioridad ser sanados y ser bendecidos. Y qué bueno que vengamos a la iglesia a ser sanos, a ser bendecidos. Pero ¿por qué no pensar? Toda esta semana le fallé a Dios. Todos estos días le he fallado al Señor. Voy a pedirle a Dios que tenga misericordia de mí. Hoy no le voy a pedir al Señor que me sane, que me libere, que me prospere. Hoy voy a pedirle al Señor que tenga misericordia de mi vida, que me perdone y que me ayude a vivir en integridad delante de su presencia. Oh, hermano, eso es una bendición. Porque para Dios es importante el que nosotros seamos perdonados. Nosotros como seres humanos siempre fallamos a Dios. Y siempre le ofendemos, hermanos, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. De una u otra forma, amada iglesia, siempre estamos fallándole al Señor. Por eso es importante, y vuelvo y repito, para Dios fue importante, hermanos, perdonar a este hombre antes de sanarlo, antes de liberarlo. La gente murmuró, la gente caviló, pero Dios quería perdonarlo. Hermano, y Dios quiere perdonarnos a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, cuando nos acerquemos al Señor, no nos acerquemos solamente a pedir sanidad, prosperidad, liberación. Pidámosle a Dios misericordia. Recordemos, hermanos, que toda causa tiene su consecuencia. Y los pecados que nosotros cometemos tienen consecuencias. Mire lo que pasa en el mundo. Miremos lo que está pasando en Ecuador. Todo como que estaba volviendo a la normalidad. Después de esta pandemia, todo estaba volviendo a la normalidad. Algunos volviendo a levantar cabeza en el ámbito económico, trabajando, buscando la manera de salir adelante. Pero mire ahora lo que sucedió. Viene el paro. Y otros nuevamente, muchos nuevamente, volvieron a bajar la cabeza. No pudieron, hermanos, trabajar como quizás antes lo podían hacer.
no pudieron llegar a sus trabajos. Entonces démonos cuenta, querida iglesia, que a veces este tipo de cosas suceden como consecuencia a nosotros estar apartados de Dios, a nosotros no andar en rectitud delante del Señor. Y muchos quizás dicen, pero ¿cómo es posible si estábamos saliendo de la pandemia, si estaba todo bien, todo estaba funcionando al 100%, podíamos trabajar al 100% y ahora vuelve y pasa esto? Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces es ahí donde nosotros debemos reflexionar y pensar que quizás todo esto Dios lo permite porque quizás no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque quizás, hermanos, no hemos tenido un arrepentimiento genuino, no hemos dejado de todo el pecado. Luchamos, hermanos, por ser beneficiados económicamente, luchamos por ser beneficiados laboralmente, luchamos por tener una buena salud, pero no luchamos por mantener una comunión con Dios, por agradar a nuestro Dios, por estar bien con el Señor. Entonces eso muchas veces trae consecuencias. Y Dios permite para ver si la persona, hermanos, reflexiona y se vuelve a Dios. Era lo que le sucedía al pueblo de Israel en la época de los jueces. Cuando el pueblo de Israel tenía todo bien y el juez había muerto, se desviaban cada uno, hermanos, a hacer sus pecados. Y el pecado que cometían era el de la idolatría, adoraban a otros dioses. Pero eso traía consecuencias. Dios veía el pecado de su pueblo y veía que su pueblo se apartaba de él. Pues Dios, ¿qué hacía? Dios también se apartaba de ellos. Y ahí llegaba el enemigo y hacía de las suyas. Venían las naciones enemigas, hermanos, y destruían a Israel a tal punto que Israel quedaba en la miseria, en la quiebra. Llegaban las naciones enemigas y robaban las cosechas del pueblo de Israel. E Israel no tenía que comer, no tenía cómo comerciar. Se encontraban mal. Y ahí es donde se acordaban del Señor. Cuando ya tenían el agua en el cuello, ahí se acordaban y le pedían perdón a Dios. ¿Qué hacían? Le pedían perdón a Dios. Y Dios les perdonaba y ahí nuevamente Dios restauraba la independencia del pueblo de Israel. Los liberaba de sus cautivos. Entonces, hermanos, siempre que nos apartamos de Dios va a haber una consecuencia. Y quizás lo que está aconteciendo aquí en el Ecuador es una consecuencia de vivir lejos de Dios, de vivir quizás en el materialismo, en el deseo, en el afán de ganar más dinero y dejar a Dios a un lado. Todo esto es consecuencia, hermanos, de quizás, hermanos, aleluya, haber dejado la comunión con el Señor. Haber dejado de buscar a Dios. Y vienen estas consecuencias, al igual que Israel empobrecía, robaban sus cosechas, no tenían cómo comerciar. Hermano, y si usted analiza la situación del Ecuador, es algo similar al productor, al campesino. Le roban sus cosechas pagándole miserias por lo que ellos tanto trabajan. Si usted se pone a analizar, Ecuador pasa algo similar. A la gente le roban sus ganancias por lo que tanto trabajan, por lo que tanto luchan y no puede comerciar con libertad y muchos se empobrecen. Pero repito, eso es consecuencia, hermanos, de vivir lejos de Dios. Porque para la gente primero está la diversión que ofrece este mundo, los placeres que ofrece este mundo y cualquier otra cantidad de cosas y andar lejos de Dios. Solamente muchos se acuerdan de Dios cuando, hermanos, los problemas le están apretando, le están ahogando. Entonces, hermanos, Dios nos está haciendo un llamado. Él está dispuesto a perdonarnos, pero humillémonos delante de la presencia de Dios. Algo, hermanos, que el Señor habló para el profeta Salomón, para el rey Salomón, perdón. Lo vemos aquí en Segunda de Crónicas,
capítulo 7, es un verso muy conocido, gloria al Señor. Luego de que Salomón, hermanos, estableció el templo de Jehová y construyó el templo de Jehová, miren lo que la palabra de Dios declara en segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Di la gloria a Dios. Lo primero que hace el Señor es oír. Yo oiré desde los cielos. Y segundo, ¿qué hace el Señor? Antes de sanar la tierra, ¿qué hace el Señor? ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo el Señor con el paralítico antes de sanarlo? Perdonó sus pecados. ¿Qué le dijo el Señor aquí a Salomón? Yo oiré desde los cielos su oración. Y primero, ¿qué va a hacer? Perdonaré sus pecados. Y luego que perdone sus pecados, ¿qué va a hacer? ¿Cuántos quieren sanidad de Dios? ¿Cuántos quieren que Ecuador sea sanado de todo esto que está viviendo? ¿Cuántos quieren? Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermanos, pedir la misericordia a Dios, reconciliarnos con Dios, pedirle al Señor que perdone nuestras transgresiones. Yo no conozco tu vida, mi amado hermano. Yo no conozco cómo está tu relación con el Señor. Tú más que nadie sabes cómo tú llevas tu vida con Dios, si le estás buscando, si vives apartado de Dios, o quizás tú buscas al Señor solo los domingos, o quizás tú buscas a Dios solo cuando hay problemas. Pero hermano, hoy el Señor nos está hablando, y algo que el Señor, hermanos, quiere de usted y de mí es que estemos reconciliados con Él, es que estemos bien con el Señor, es que estemos perdonados. Por eso para Jesús, antes de levantar al paralítico, para Jesús fue importante perdonar sus pecados. Y Jesús está interesado en perdonar nuestros pecados. Y el pecado de toda la gente por la cual está luchando para arreglar la situación. Pero nosotros debemos reconocer que toda la situación que vive el Ecuador y que vive el mundo entero ha sido por nuestra propia causa. Porque quizás nos hemos alejado de Dios, porque quizás ya no buscamos a Dios como un día lo hacíamos. Pero hermanos, si nosotros nos reconciliamos con Dios, como lo leímos aquí en segunda de Crónicas 7:14, Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Aleluya. Luego de que Jesús perdonó los pecados a este hombre, versículo 24 del capítulo 5 de Lucas dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Oh hermanos, yo digo que este fue un milagro tremendo, fue una maravilla. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque como yo hablaba al principio, este hombre, al ser paralítico, cuadraplégico y al vivir todo el tiempo acostado, sus brazos, sus piernas obviamente no tenían movilidad, y al no tener movilidad, la masa muscular de sus brazos y de sus piernas era prácticamente nula. Por eso haga de cuenta, hermanos, que la piel o el cuerpo de este paralítico, sus piernas, sus brazos, la piel era prácticamente pegada a sus huesos. Hermanos, y al este hombre recibir un milagro instantáneo, yo creo, hermanos, que aparte de Dios darle fuerza en sus huesos para levantarse, Dios tuvo que darle masa muscular en ese momento. Yo creo que sus brazos, sus piernas se volvieron más gruesos, se llenaron de masa muscular. Sus nervios, que no sentían nada a causa del problema de parálisis,
Hermanos, los nervios volvieron a trabajar. O sea, hermanos, esto fue un milagro tremendo. Dentro del organismo de este paralítico sucedió algo increíble. Milagrosamente los músculos se empezaron a formar. El sistema nervioso que no estaba funcionando bien porque este hombre no sentía sus piernas y sus brazos, lo que significa que su sistema nervioso estaba nulo. Pero en ese momento, dentro del cuerpo de este hombre, el sistema nervioso empezó a trabajar. Y todo esto hizo que el hombre sintiera sus brazos, sintiera sus piernas, y él mismo se levanta, con sus brazos agarra el lecho y empieza a caminar glorificando el nombre del Señor. Oh hermanos, ese es el poder de Dios. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que hace cosas tremendas. Hermanos, hace cosas maravillosas. Un médico, para sanar a una persona paralítica, tiene que someterlo a una serie, hermanos, de tratamientos donde lo ponen a caminar poco a poco, a que mueva sus piernas. ¿Para qué? Para que las piernas nuevamente agarren fuerza y se forme masa muscular. Y es un proceso de meses y hasta mismo años. Pero esto sucedió en un instante. Oh hermanos, Dios en un instante puede cambiar tu vida. Dios en un instante puede cambiar lo que está sucediendo en tu salud. Dios en un instante puede cambiar tus finanzas. Dios en un instante puede cambiar la situación que tú vives en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. En un instante Dios lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que primero debemos buscar del Señor? El perdón. Antes, hermano, de nosotros recibir un milagro, una sanidad, una liberación, busquemos el perdón de Dios. Busquemos la misericordia de Dios. Y luego de que Dios nos perdone, ahí veremos la sanidad. Entonces, mire los aspectos que hemos encontrado de esta palabra. Primero, el precio de llevar un alma a Jesús. Dios quiere que llevemos almas a la presencia del Señor. Cuando tú traes un alma, puede que esa alma no tenga fe, pero por tu fe, Dios puede hacer algo en esa alma. Segundo, vemos que antes de Dios sanar, ¿qué hizo con este paralítico? Lo perdonó. Lo que significa que Dios siempre quiere perdonarnos. A veces la gente toma un perfil de Dios y ve a Dios como alguien enojado, como alguien que está disgustado y que no nos va a escuchar y que no nos va a dar nada porque está enojado, y con justa razón, porque quizás le hemos ofendido. Pero no, Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que a aquel que cree le da la oportunidad de darle el perdón divino. Y Dios está interesado en perdonarnos, así que no vengamos a la iglesia solo a pedir sanidad, liberación, prosperidad. Pidamos la misericordia a Dios, pidamos el perdón a Dios. Y tercer aspecto, teniendo el perdón de Dios, vamos a ver lo imposible en nuestras vidas. Y quiero aclarar nuevamente este aspecto. No significa, hermanos, que nosotros vamos a recibir un milagro por las buenas obras que hagamos, no. Porque los milagros nosotros los recibimos por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Pero hermanos, si nosotros estamos bien con el Señor, no cabe duda de que el favor de Dios va a llegar a nuestras vidas. El favor de Dios llegó a este paralítico y lo restauró. El favor de Dios va a llegar a nosotros. El favor de Dios va a llegar a Ecuador. Pero luchemos, hermanos, por estar a cuentas con el Señor, por estar bien con Dios. Esmerémonos por tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos van a luchar por esto? Diga gloria a Dios. Colóquese de pie, por favor. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Colóquese de pie, por favor, y bríndele nuevamente un fuerte y bonito aplauso al Cristo de la gloria.